Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo, el tercer episodio de Corra quien corra. Hoy lo denominamos Ferrari Full Experience. Pero obviamente no estoy solo, estoy esta vez solamente acompañado con mi gran amigo Andrés Mirra, alias FM Carrilero. Carri, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Andrés? Bien, bien. Sí, hoy uno y medio. Ya estamos en el tercer capítulo. Le podemos contar a la gente. Tengo un problemita de la espalda, entonces no puedo estar sentado mucho tiempo. Entonces estoy ahí medio recostado y la verdad que salir en la cámara ahí todo tirado no está No, no, bueno. ya Pero bueno, va. En los próximos meses conseguimos, lo metemos a boxes a Carry y ya va a salir de vuelta sí, a sí, la pista. metemos cambio de motor y arrancamos. Pero sí, un fin de semana agitado, agitado. Mucha En- cosa, ¿viste? Los fines de semana con sprint son Con largos. largos. Largos y encima trasnochados porque fueron horarios muy complejos. Antes que nada, le vamos a mandar un gran saludo a Agus, que solo por hoy se ausenta. Un merecido descanso se tomó y hoy no va a estar, pero ya va a Pará, volver el próximo capítulo. 2 capítulos hicimos, ¿cómo merecido descanso, boludo? Bueno, Tomamos merecido vacaciones después de descanso, 2 capítulos, boludo, ¿cómo es? merecido descanso de la vida, no Ah, de ok, ok. nosotros. Ok, No de ok. nosotros. Ya, si no, viste, es una joda esto. No, no, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, vamos a abrir primero con algo por fuera de lo que fue el Gran Premio de China, que es para hoy estamos grabando nosotros, pero bueno, el pasado viernes, que fue 21 de marzo, fue el aniversario del nacimiento del gran Ayrton Senna. Hubiera cumplido 65 años, el piloto brasilero. Y bueno, no queremos dejar de mencionarlo porque, bueno, discusión para otro capítulo, que seguramente haremos algún capítulo dedicado a Ayrton Senna, pero por lo menos, y esto es a nombre propio, para mí el piloto más importante de la que yo vi, por lo menos, seguro, y tal vez de la historia. No sé, Carrie, ahí vos, tu comentario al respecto de Gran Ayrton. Sí, 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 obviamente no solo era muy rápido, sino que además tenía una personalidad que lo destacaba mucho, ¿no? Aparte, a que no lo conozca mucho, a ver, yo en vivo obviamente no lo vi, pero a que no lo conozca mucho le recomiendo, obviamente con sus matices, la serie y el documental que están en Netflix. Sí. Muestran un poco que no solo tuvo que pelear contra otros pilotos, sino contra la FIA, ¿no? Que siempre ha tenido su Yo animosidad contra los pilotos sudamericanos, podríamos decirlo de esa manera. pero muestra, porque la serie de Netflix se quedó un poquito soft en la parte del enfrentamiento con la FIA, para mi gusto, pero en la película está mucho, que también es un documental en sí la película, pero está muy bien mostrado para mi gusto toda la parte de la rivalidad, primero con Alain Prost y después todo el tema con la FIA, justamente. Sí, sí, obviamente está suavizado porque, bueno, es para un público y para una plataforma que tan, digamos. Pero bueno, en líneas generales no está mal. Para ingresar un poquito a conocer lo que Sí, fue, sí, por ¿no? supuesto. Sí, Eh, tener en cuenta obviamente que Netflix está en relación comercial con la FIA y obviamente no va sí, a sí, sí. meterse a mostrar muy crudamente esa historia, esa parte de la historia. Y Pero bueno, sí, casualmente, y para cerrar, la persona que diseñó ese auto, Adrian Newey, es hoy el que fue hasta el año pasado, estuvo trabajando en Red Bull diseñando el auto de Max Verstappen, bueno, pasó a Aston Martin, ¿no? Una persona con muchos años y que ha estado con varios campeones del mundo. También estaremos seguramente haciendo algún episodio. alguna especie. Sí, 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 sí. Así que bueno. Estamos también mucho de Diana, es un personaje muy importante en la historia reciente, digo, 35 de los 75 años de la Fórmula Uno tal vez. Sí, 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 sí. Aparte de eso, ¿no? Con pilotos reconocidos, ¿no? No ahí Sí, sí. vagando por la parte de atrás, digamos. Así que bueno. Nada, un Pero recuerdo sí, para Ayrton también. un recuerdo. Y bueno, vamos ahora sí ya a hacer un cortecito y hacemos rápidamente el cambio de chip y nos vamos a ir con todo lo que dejó el Gran Premio de China, el circuito internacional de Shanghái, circuito del que ya hablamos el capítulo anterior, si lo quieren ir a escuchar para conocer la parte de las características del circuito propiamente, está en el final del episodio 2. Hoy vamos a hablar de lo que fueron los resultados.
lo primero que tuvimos fue el sábado la primera carrera sprint del año, Carry. Sí, quali y el día anterior, ¿no? Y la carrera. A mí un formato que le siguen buscando la vuelta en la Fórmula 1. A mí el sprint, vos sabés que yo juego al F1 Manager, que Jugamos. Sí. yo le saco los sprints. La verdad es que no, me sigue pasando que no sé no entiendo qué le aporta a la Fórmula 1 el sprint. Pues fueron 19 vueltas de uno atrás del otro. O sea, no le encuentro la vuelta. Sí, para destacar, por supuesto, arrancando ya un poquito con Ferrari. La pole de Lewis, la victoria en el Steam, muy buen manejo de la carrera de él. Pero como te digo, yo no le termino de encontrar la gracia al sprint. No sé si es algo que me pasa a mí nomás o compartís, pero como que digo, A che, ver, bueno, a ver, sí, qué sé yo. pues, los encuentran porque todos dijeron, después de la carrera, después del sprint, dijeron, fue una prueba libre 2 para probar cosas, la mayoría. Yo creo que hay un tema en el cual probaron que sea clasificación para la carrera principal, no les rindió. Probaron cambiar con otro sistema de puntos, no les rindió. Yo creo que la última prueba que le queda al sprint para sobrevivir y no ser algo que en un año o dos desaparezca es el hecho de hacer la partida inversa, digamos. Que le dé la chance a los equipos más débiles, entre comillas, de largar adelante y sumar puntos. Sí, yo lo escuchaba a Fernando post sprint justamente y ¿Sí? planteaba eso que para mí nunca va a pasar. Pero otra posibilidad que planteaba que me pareció interesante es que vayan saliendo a clasificar en orden, es decir, que salgan primero los que van primero en el campeonato o los mejores equipos y últimos Sí. los peores equipos para tener una mejor pista a una vuelta. Clasificar, no de 3 etapas, sino tenés una vuelta para clasificar. Si te vas afuera, largás en el fondo. Y eso le Sí, daría, sí. quizás con algún error, ¿viste? Algún piloto largando de más atrás, algún piloto de los equipos más chicos que pueda tener una buena vuelta, largar un poco más adelante. Pues cuando vos ya haces varias etapas, bueno, se empieza a acomodar más, ¿no? Es más raro ver un auto fuera de lugar. Pero una Sí. quali a una vuelta sale, que yo, por ejemplo, primero los dos McLaren, después salen los dos Ferrari. Y ahí los vas ordenando. Dejar a los peores para el final que van a tener la mejor pista. ¿Podría ser una solución? Sí, de todas maneras, sí, a ver, un poquito mejor sería, pero igual no, la verdad A ver, no. la sensación por ahí es que viene las de sobrecargar el calendario y el fin de semana puntual porque los puntos se reparten entre los mismos, básicamente. Y hasta ahora, hace mucho tiempo que no hay un campeonato que termine tan cerrado como para decir se definieron por los puntos de las sprint o de tal sprint, que tal le fue mal. Digo, vos decías recién, una mala clasificación, una mala carrera. Lando Norris no tuvo una buena clasificación de sprint, no tuvo una buena primera vuelta en la sprint, y aún así todo llegó octavo para sumar el último punto posible. Digo, entonces es como si vos, a medida que pase la temporada, es raro ver fuera de los puntos a los autos que correspondería que estén ahí por rendimiento, y a los No, pero pilotos, ¿no? además Claramente. porque pasa la primera curva, quedan ordenados y después no pasa nada. No, no, porque no hay estrategias, porque no hay paradas en Pero boxes no hay estrategia, obligatorias, no hay... porque y tampoco tenés autos fuera del lugar, digamos, no hay paradas, como decís vos. Sí, sí. Por ahí Brasil cuando llueve te puede dar algo un poco más divertido, pero después, a ver, uno las ve igual, pero no le, como decías vos, ¿no? Es como una práctica extra. Eh, Sí, sí, no es importante hasta ahora que el hecho de una práctica. Veremos, como decimos, yo siento, no tengo el relevamiento del público en general, cuál es la opinión que tiene el público en general, o al menos en las redes sociales, que es donde uno puede más sentir un termómetro de este tipo de cosas. ¿Cuál es el sentimiento del público en general con las sprints, más allá de los pilotos y de los equipos? sí. Sí, a ver, yo no sé, yo en general siento que, o por lo que yo he podido ver, por ejemplo, lo sigo a Víctor Abad, por ejemplo, que seguramente si han visto Fórmula 1 seguro lo ven, opino un poquito lo mismo. Yo creo que los que, digamos, trabajan un poco más adentro, es más difícil criticar desde adentro, pero yo, la verdad, no.
por algo han ido cambiando el formato y aún así no funciona. Pero bueno, vamos a ver. Por lo pronto, buenos puntos sumó ahí Luis ganando. Además, su primer time no es una carrera, es un sprint, pero al fin y al cabo fue una buena carrera de él. Pero después no hubo mucha sorpresa, la verdad. No, no, sumando los 3 puntos ahí en el sexto lugar, donde podría estar fuera del lugar en principio. Pero sí, el desafío de Hamilton principalmente era largado en la pole, porque había hecho el mejor tiempo en la clasificación de la sprint, y era el desafío de mantenerlo teniendo a Verstappen al lado y a Piastri atrás, que bueno, terminaron ellos intercambiando los lugares. Piastri terminó segundo, lo pasó en las vueltas finales a Max Verstappen. Tal vez un poquito un aviso, una precuela a lo de Oscar Piastri de lo que vendría después en la quali y en la carrera, y ahí si querés nos metemos en lo que fue la gran carrera en sí, Carri. Sí, a ver, una carrera, bueno, una quali que dejó a Piastri en pole. La verdad, no, sin sorpresa, me parece que McLaren hoy por hoy tiene el mejor auto. Quizás no con tanta diferencia como quizás se presagiaba. eh, si bien sí tiene mejor auto, quizás no por tanto. Bueno, Lando nuevamente error en la quali, ¿no? O sea, abortando la última vuelta. Comete muchos pequeños errores y eso en un mundial de 24 fechas te puede costar. Yo en el primer capítulo había puesto a Oscar como candidato a ser campeón y me parece que si bien se equivocó en Brasil, va a estar muy En, cerrado, yo creo. en Igual Australia. en Australia, sí, dije Brasil, perdón. De todas maneras van dos carreras, lo vimos el año pasado, lo vimos hoy también, bueno, hoy domingo, nosotros estamos grabando domingo esta vez. Sí. Como un auto, por ejemplo, como Haas, después vamos a retomar igual, ¿no? Que había sido muy malo el fin de semana pasado, se recuperó, entonces va a ser cambiante, ¿no? No creo que McLaren sea dominante todo el año, pero bueno, mientras lo sea, tiene que aprovechar. Sí, a ver, un poquito, volviendo al tema ahí que vos decís de cambiar de un fin de semana a otro, no hay que perder de vista que el primer Gran Premio en Australia fue con lluvia, lo cual cambia todo. Y este fue el primer Gran Premio en condiciones de vuelta, como dijimos la semana pasada, normales en cuanto a pista seca, sin lluvia, aunque a último momento parecía que algo iba a caer, pero no llegó a llover. Un Gran Premio que no tuvo ni safety car, ni virtual safety car. No sé si tuvo, no recuerdo si tuvo alguna bandera amarilla siquiera la carrera, creo que tuvo una al Sí, comienzo, nada más. un par, pero por algo de debris en la pista, pero no hubo nada. De todas maneras, es una pista con mucho escape, ¿no? No es una pista que tenga las paredes cerca, pero en general Sí. no hubo mucho, más allá de lo de Alonso, pero fue un tema de los frenos, no hubo nada, no pasó nada, digamos. No, no, pero bueno, chicas, yo sí decía, la diferencia entre los dos pilotos es que Oscar puede cometer algún error menor, pero es más constante y conciso. No va a descollar no va a descollar en el sentido de si larga sexto, no va a pasarse a los 6 que tiene a los 5 que tenga adelante, tal vez en 3 vueltas, como iría el ataque de un Verstappen, por decirlo de alguna manera. Pero él va a ser regular. Y él largó primero, clasificó primero, pero con una gran quali. Largó primero y en ningún momento tuvo alguna amenaza de decir, te corre riesgo que yo gane esta carrera. No, desde ya que no. No, lo controló bastante bien. Lando intentó acercarse un poco sobre el final, pero bueno, con los problemas que tuvo del pedal, no pudo hacerlo. Nota al pie. La estrategia de McLaren no pasó nada, pero Lando para y sale. O sea, él venía, 1-2 venía McLaren. Hacen las paradas Sí. en pits y Lando sale atrás de George Russell. La verdad que esas cosas en McLaren no pueden. Si vos querés ganar el campeonato, no te pueden pasar. Está bien, después lo pasó porque tiene más auto, pero el día de mañana no tenés más auto y te quedás clavado atrás de George Russell. La verdad es que un error de cálculo, un error como. Importante. Sí, a ver, no es gravísimo, pero son esos detalles que, viste, eh, a- te pueden costar algunos puntos. Está bien, no fue el caso, pero un error no forzado. Está bien, después lo superó, terminó unos 6 segundos, creo que fue delante. No, bueno, finalmente fue uno.
por el problema, pero si no hubiese tenido el problema hubiese tenido 6-7 segundos por delante de George Russell, que tampoco es un montón, ¿no? Digamos. Pero innecesario, me parece, de parte de McLaren, que termina llevándose el 1-2 con el mejor auto, controlando, como decís vos, creo que Piastri dominó toda la carrera, no cometió errores, hizo lo que tenía que hacer y se llevó, bueno, De hecho, 25 y 7, 32 puntos este fin de semana, que es un montón. A de uno del hecho, máximo, digamos. de hecho, en un momento a Piastri Le pidieron como que aflojara un poquito para que Lando lo pudiera alcanzar y le diera cierto rebufo, justamente antes de las paradas en los boxes, si no recuerdo mal fue. Pero ahí decís, bueno, Oscar Piastri primero, Lando segundo, lo dijimos. El tercero fue George Russell, completando el podio. Pero Russell largó segundo y Lando Norris largó tercero. Y ahí, en la larga y en la llegada a la primera curva, una maniobra de Piastri, encerrándolo a Russell y obligándolo a frenar, que hace que Lando en esa misma curva ya lo pase y quede segundo. Sentí que eso fue una especie de estrategia de parte de McLaren, de decir, encerrarlo para que tenga que sí o sí frenar llegando a la curva No, y Lando pueda mandarse, o fue casualidad. no, no, muy difícil, porque una largada tiene muchísimas variables. Difícil charlar eso previamente. Yo creo que Russell intentó ir por la heroica cuando se dio cuenta que no le dio, quedó mal parado para la siguiente curva porque le quedó Lando al lado. No, yo creo que, a ver, con el diario del lunes te diría que quizás lo mejor para Russell hubiese sido enfilarse atrás de Piastri. De todas maneras, como te decía recién, ¿no? Me parece que igual Lando lo hubiese pasado. No sé si el Mercedes, que hoy por hoy podríamos decir que es el segundo mejor auto, Sí, sin duda. claramente, teniendo en cuenta 2 carreras, ¿no? Pero bueno, tiene el segundo mejor auto y George segundo podio, eh, haciendo lo que tiene que hacer, que es hacer lo mejor que puede con lo que tiene. Y la verdad es que en ninguna de las 2 carreras siento que podría haber hecho mucho más. 2 podios, la verdad es que sólido, no cometió errores. El tema con George es cuando está cerca, cuando tiene la victoria a la vista, ahí empiezan los problemas. Pero bueno, está haciendo lo que tiene que hacer el piloto 1, ¿no? De Mercedes, es sacar la Sí, mayor cantidad de puntos posible. Y creo que teniendo en cuenta la carrera, igual Lando yo creo que lo hubiese pasado, hubiese sido quizás un poco más de emoción, digamos, entre comillas, pero no veo como George hubiese terminado delante de Lando, por más que no hubiese perdido la posición ahí, pero sí le hubiese quizás eh, le podría haber costado algo más, finalmente no. Pero no, eso de que no, yo lo encierro, entonces no porque es muy difícil. Aparte de esa primera curva de China, la verdad ponerse a sacar cuentas ahí es imposible, te diría. sí, 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 totalmente. Pero bueno, se vio como justo Lando aprovechando esa situación. En la segunda fila, junto con Lando Norris, largaba Max Verstappen y detrás, en tercera fila, venían las dos Ferraris. Bueno, en un momento larga mal Max un poco y después no tiene un buen rendimiento al comienzo de la carrera y les costó mucho a algunos autos los neumáticos medios, el primer tramo que hicieron con neumáticos medios. Y las Ferrari se pusieron cuarta y quinta en el momento. Terminan la carrera cuarto y sexto porque a Hamilton, y ahí viene un poco el comienzo de por qué el nombre del episodio, Ferrari Full Experience, que es eh, primero una segunda parada de Hamilton cuando todos los equipos delante terminaron yendo a una sola parada, que le hizo perder un montón de tiempo. Le hizo salir atrás de Verstappen y creo que salió con primero 18 segundos, después lo fue achicando porque con las gomas nuevas hizo un par de récord de vuelta. Pero lo más grave viene post carrera porque los terminan descalificando a las dos Ferraris. A Leclerc por estar el auto por debajo del peso permitido y a Hamilton, algo que a mí me llamó mucho la atención y lo hablamos un poco, pero nunca lo había escuchado yo, porque los neumáticos tenían demasiados signos de derrape y también tenía el fondo plano del auto, tenía lo mismo. No, igual la sanción no es por los neumáticos, lo que dicen es que por los neumáticos sucedió esto, que es que se desgastó el piso del auto. El piso del auto tiene que tener 9 milímetros de grosor mínimo. Perdón, Sí, la altura. Eh, entre el piso y el auto. sí, no se sabe si se movió, si cambiaron un setup, si fue algún golpe.
todavía no ha aclarado mucho Ferrari, o si fue que los neumáticos se desgastaron más de lo... O sea, los neumáticos en sí no son la sanción es por la altura. No, no, Eh, no, sí. Nada, tenía medio milímetro de diferencia y bueno, descalificado. Eh, Afuera, afuera las dos Qué sé yo, Ferraris. vos en algún lugar tenés que poner el punto de corte y bueno, de hecho Gasly también fue descalificado, otro que estaba en los Sí. puntos, que bueno, Por lo mismo, por lo mismo que Leclerc. El auto por debajo del peso permitido. exactamente, un error, a ver, lo de Hamilton es un error, pero ahora el tema del peso es que le pusiste uno o le pusiste poco combustible Sí, o no le dijiste al piloto que no lo estaba administrando bien. Porque el piloto arriba del auto, viste, vos le tenés que decir, che, sí, sí, hace más lift and coast, no apretes tanto el acelerador, para frenar, soltar el acelerador antes, bueno, etcétera. Esa es una instrucción que le tiene que dar el equipo, eso es... no es culpa ninguno de los dos es culpa de los pilotos, pero es más grave, digamos, de comillas, lo de Charles, porque la verdad que te descalifiquen por eso es amateur. Eh, lo de Luis sí. es amateur, pero no tanto. Aparte de los dos, viste. Es Pero bueno, terrible. o sea, le pasan estas cosas a Ferrari. Entonces ya son varias temporadas consecutivas de cuestiones así que vos decís, en Ferrari pareciera que tomaran malas decisiones adrede. Sí, a ver, en sí, sí, es que hace años que es así. Con Fred, hay que ser sincero, han disminuido esa cantidad, pero bueno, evidentemente siguen sucediendo. Aún así, y volviendo al tema de la parada de Hamilton, yo creo que Hamilton hubiese perdido igual la posición con Max. No lo vi, no lo veo tanto como un error. Fíjate que Max termina con muy buena velocidad. Yo creo que a Hamilton lo hubiese Sí. superado igual. Lo que hicieron fue decir, bueno, paramos. Si a Max después se le desgastan los neumáticos, si nos podemos acercar, vemos. Pero quisieron asegurar, porque además después de entre Max y Ocon, que era el siguiente, había 20 segundos. O sea que Luis salió tranquilo, en aire limpio. Bueno, no resultó, pero no lo veo tan grave como, obviamente, como lo otro, ¿no? Eh, No, son dos cosas totalmente distintas, pero uno durante la carrera y mismo Hamilton en la radio mostró un poco el descontento por ciertos momentos en no entender bien cuál era la idea de esa segunda parada y por qué le hicieron hacer a él y no a Leclerc o por qué si se lo hicieron hacer a él viendo que los demás no paraban. Obviamente después, con de vuelta, con el diario del lunes, uno dice, y no, Max nunca se le desgastó el neumático y rindió mejor al final de la carrera, por lo cual le hubiera pasado igual. Tal vez no le hubiera pasado, no yo Eh, sabemos. quiero creer que el análisis fue ese, de que a Leclerc no llegaba a alcanzarlo y a Luis sí. Y después lo del Red Bull, que evidentemente tiene problemas de calentamiento de neumáticos, que se nota mucho más con un neumático más blando, o sea, Sí, como es el compuesto medio. Y además, acordate que en la segunda parte de la carrera, nada, ya empieza a bajar la temperatura ambiente y de la pista. Y con, poniendo el neumático duro y con una temperatura menor, el Red Bull funciona evidentemente mucho mejor. O sea, claramente tienen problemas de conservación de neumático el Red Bull. Entonces, en las carreras donde haga mucho calor o tenga una pista que sea muy dura con los neumáticos, el Red Bull me parece que va a sufrir muchísimo. Fíjate que en la segunda parte, en las últimas 10-12 vueltas, era el más rápido de la pista, con neumáticos aún iba muy rápido, Max, realmente. Al contrario que el resto, él iba cada vez más rápido. Entonces, creo que si Red Bull soluciona ese problema, porque lo que yo tengo que entender es que en la primera parte del primer stint de Max no va más rápido porque si no destruiría los neumáticos. O sea, sí. o sea, la A ver, conclusión que yo llego es esa. también cuando empezaron a ver, porque la mayoría de los equipos tenían con una estrategia planteada a dos paradas y sobre la marcha empezaron a ver que los neumáticos podían aguantar, estirar un poquito más, que tal vez podían llegar a hacer a una parada como hicieron la mayoría. Y yo creo que en eso que vos decís, ahí Max tuvo que aflojar porque dice, si todos van en una parada, yo no llego a una parada, se aprieto. No, claramente, no, y claramente se vio
sobre todo con Stroll, que había largado con neumáticos duros y hizo 30, creo que 30 vueltas si no me equivoco, con buenos ritmos, la verdad venía bien y aparte un auto con el combustible lleno, ¿no? Recordemos que obviamente durante la carrera va bajando el peso del auto, entonces si decís, che, de la largada con el auto lleno hizo 30 vueltas, yo, a ver, tranquilamente puedo hacer 35, 38 vueltas con el auto más descargado. Pero bueno, nada, Red Bull tendrá que trabajar en eso porque carreras de haga calor la va a pasar mal, la va a pasar mal porque no tiene manera. En la última parte se Igual, lo vio muy rápido a Max sí. igual, no a Red Bull igual. Ahora vamos a Sí, sí, hablar sí. de... Ahora vamos a Ahora hablar vamos, de... justamente, ahí en el graph que están viendo los que están mirando por YouTube, dice, Verstappen empuja mientras Lawson va en reversa. La diferencia, o sea, yo entiendo que Lawson es un rookie, aunque tiene más, algunas carreras ya el año pasado, pero que haya una diferencia tan abismal entre los dos autos del mismo equipo, sea Red Bull o el que sea, pero que haya tal diferencia entre los dos autos es llamativo por lo menos. Sí. Aclaración, nosotros estamos analizando la carrera como terminó. Después sobre el final vamos a repasar cómo quedó con las descalificaciones. Nos parece lo Sí, más sí. lógico analizarla desde repasar Desde la carrera en desde sí, la desde carrera lo que en pasa en la sí, pista. de lo que pasó en la pista. Obviamente después los dos Ferrari quedaron fuera, Gasly también, pero bueno. Eh, para no afectar el análisis. Volviendo a lo de Lawson, eh, a ver, Max siempre fue más rápido que su compañero, pero aún en los peores momentos de Checo jamás le sacó un segundo y medio por vuelta. O ¿No? sea, aparte la imagen de un Haas pasando el Haas con un rookie arriba, porque no es que era Ocon el que lo pasó, no. Era No, otro no. rookie, más rookie todavía, porque el Lawson tiene más carreras. Y haciéndole el chau, después de hacerle un Sí, sí. switchback, o sea, yo creo que los accionistas de Red Bull no les debe haber gustado absolutamente nada, pero además, porque no es que está 2, 3 décimas detrás de Max, que es esperable. Vos decís, che, ese campeón del mundo, es el mejor piloto de la parrilla, no vas a ir a la misma velocidad que Max. No, no, Pero, no. pero una cosa Pero es tampoco. terminar. Vos fíjate que George termina tercero, Antonelli termina octavo, decís, bueno, ok, es un rookie, no está mal tercero, octavo. Ahora, lo son, digamos, y las posiciones que ganó fue porque los dos Sauber tuvieron problemas, porque Alonso se fue afuera, porque sancionaron a Duhan. O sea, al fin y al cabo pasó a los dos Sauber nada más en carrera. O Sí, sea, un sí, sí, sí. papelón. O sea, donde Y, lo mires, un papelón. y vos mencionabas recién a Antonelli, y Antonelli terminó las dos carreras en los puntos con una consistencia importante. O sea, en Australia le fue mejor porque remontó mucho, pero acá cumplió, largó, hizo su carrera, en un momento sufrió, pero no hay que perder de vista a otro rookie que tiene aún menos carreras que Lawson y que Oliver, que Antonelli o que Berman, que eran los tres que nombramos recién. El Berman, el de Haas que le dijo Chiao cuando lo pasó, eh, que está vinculado al equipo B de Red Bull, a Racing Bulls, vamos a decir, que está mostrando a un Isaac Hadjar en un gran nivel. En un gran nivel. Mismo Yuki Tsunoda, creo que lo que pagó caro Racing Bulls esta carrera fue la estrategia. Fueron los únicos que fueron a dos paradas los dos pilotos. Sí, a ver, bueno, la verdad es que, a ver, Racing Bulls largaba en buena posición, hizo una buena quali con los dos pilotos, pero nuevamente, sí, como decís vos, no leen la carrera y terminan siendo dos paradas, quedan clavados en el puesto 14 sin poder ir para adelante. Eh, bueno, y después ni hablar, ¿no? Que Yuki se le rompe un alerón solo. O sea, Sí, el alerón delantero aparte se rompe de una forma que no es un toque, porque se rompe la parte no, trasera del alerón delantero, o sea, es algo que se desprendió solo. sí, sí, sí. Pero sí, como decís vos, no leyeron la carrera. Porque, a ver, de última si ibas a dos paradas era parar súper temprano. Y aún así no leyeron la carrera, creo que podrían haber sumado. Sobre todo, no sumaron aún con las descalificaciones. O No, no, sea, es que esto de mismo, el rendimiento del auto, tanto en la quali como en la carrera, se mostró para mí muy bueno. Y el rendimiento de los pilotos. El problema fue que la segunda parada los dejó muy atrás en medio de un tráfico, porque en un momento Hadjar terminó enroscado las últimas, creo que fueron 7 8 vueltas en una batalla con Duhan, con el otro rookie de Alpine,
en la cual al Duhan termina sancionado por 10 segundos por una maniobra que hace bloqueándolo, pero que le hizo perder 8 vueltas que no lo terminó, creo que lo terminó pasando en la última, recién no me acuerdo si lo terminó pasando ahora. Pero no lo logró pasar y le hizo perder un montón de tiempo a Hadjar. Sí, a ver, Duhan ya tiene 2 sanciones con descuentos de puntos. Recordemos, de paso repasamos, que Sí. vos tenés 10 puntos en tu super licencia, ¿no? Cuando llegas a los 10, te suspenden por una carrera. Duhan va en 2 carreras y tiene 4 puntos. Sobre todo, primero que lo tiró afuera en una directamente. Y después Sí, sí, sí. hubo un par donde. Que es algo más grave todavía. Que quizás cuando uno lo ve por la tele no parece tan grave. Que es el movimiento en frenaje. O sea, vos cuando estás frenando, tenés que frenar derecho. No puedes cambiar la dirección de tu auto. ¿Por qué? Porque el auto que viene atrás está frenando atrás tuyo. Si vos mientras estás frenando, es muy difícil esquivarte. Una vez que decidís cuál es tu línea de frenado, tenés que frenar ahí, no puedes después moverte en la recta de un lado para el otro para defender. Muy al límite, y bueno, creo que se comió otra sanción, terminando además, digamos, entre los que terminaron la carrera, digamos, Sí, sí. en el fondo, solo delante de los Sauber y de Tsunoda. Entonces, complicado, complicado. Pero en general creo que le erraron con la estrategia. Fíjate que Ocon, que con las descalificaciones de Ferrari termina quinto. Muy buena carrera. Albon también hizo una sola parada. Albon igual iba a anotar los puntos, pero termina séptimo. Oliverman finaliza finalmente octavo. Stroll noveno. Y Sainz al final termina Sí. sumando un punto. Eh, Bueno, o sea, ahora todos los que sí. fueron a una parada les fue mejor que al Río. O sea, claramente hubo ahí un. La sensación es que el vaso medio lleno, como que se puede quedar RB, es sentir que cuando está el pista el auto y los pilotos están rindiendo por encima de lo que en la previa se esperaba. Hay que Sí, ver si lo logran mantener durante el año y pueden mejorar estos detalles. pero vos cuando sos un equipo de la zona media, digamos, en las carreras que tenés la posibilidad tenés que sumar. Sí, no puedes desperdiciar Fíjate cómo oportunidades. Sauber esta carrera estaba bueno, la carrera pasada cuando pudo sumar, sumó. Y vos cuando estás en ese lugar, en las carreras donde tenés auto para sumar, tenés que sumar. No puedes Sí, sí. desaprovechar esta posibilidad. Yo, a ver, quizás. Es más, porque estaban delante de Albon, tranquilamente podrían haber terminado séptimo y octavo, por ejemplo. No, séptimo y noveno, que yo sumás 6 8 puntos. Bueno, la verdad que para un equipo como Arby es importante y no es la primera vez O que sea, se equivocan de esta manera. recordemos que el año pasado, la temporada pasada, Alpine, por la carrera de San Pablo, que sumó 44 puntos, si no me equivoco, o fue en segundo Ujú. y tercero, eh, 43 puntos. Con esos 43 puntos terminó sexto en constructores cuando venía noveno. Digo, 8 puntos pueden ser la diferencia a final de año para el presupuesto de la temporada siguiente. Sí, ¿no? Y además, desde la confianza, desde. Digo, todo, ¿no? Vos fijate cómo. Pues sí, bueno, Sainz, que la verdad es que tuvo otra mala carrera. Sinceramente, termina sumando un punto y quieras o no, ya vas al siguiente fin de semana y dices, bueno, por lo menos no estoy en cero, ¿viste? No estoy zapatero, como dicen. Eh, la verdad es que oportunidad perdida para RB, sinceramente. Y aprovechada por Haas, ¿no? Que parecía que iba a ser el peor auto del año y la verdad se lo vio bien. Yo vi una entrevista. Se me fue el apellido ahora. Del team principal japonés, que ahora me olvidé el apellido. Sí, ya sé quién Bueno, decís, ya me va pero a no. salir. Ya me va a salir. Pero bueno, decía un poquito de eso, ¿no? Yo no sé si. Tuvimos mucho mejor que el fin de semana pasado. Estamos contentos. No sé si va a ser todos los fines de semana así. Tenemos que aprovechar Pero bueno, que decía exactamente eso, ¿no? Cuando sea así, tenemos que aprovechar y sumar. Y de bueno, hecho, me referés más fresca que yo. Otra carrera que Haas haya sumado con los dos autos. No sé cuántas tendrá. yo En creo el- que el año pasado, en algún momento, Hulkenberg, ahora de memoria,
me matás, pero Hulkenberg y Magnussen deben haber sumado, pero bueno, sumar 14 puntos, sumar con los dos autos, un quinto lugar para Haas. La verdad que un quinto lugar para Haas, si vos me decías al comienzo de fin de semana que Haas iba a terminar quinto, me cagaba de risa, sinceramente. Pero bueno, ¿cómo? Que venía de un fin de semana en Australia muy complicado, entonces nadie... Y ya en la previa, de hecho nosotros cuando hablamos dijimos, Haas pasar de lo más flojo de la temporada, lo teníamos al menos pensado de esa manera, y después de haberlo visto en Australia lo sosteníamos, digo, creo que nadie apostaba por Haas terminando con los dos autos en los puntos y uno en quinto lugar. No, sí, sí, y lo que iba a decir es, aún sin las descalificaciones hubiese sumado. ¿Sí? Entonces, la verdad es que muy bien. A Berman se lo vio además yendo para adelante, superando autos, con buen ritmo. Se lo vio bien a Oli, la verdad. Un piloto que me parece muy interesante. Que bueno, que evidentemente cuando le das un auto que anda, puede hacer cosas. Pero sí, oportunidad perdida para Arby, aprovechada para Haas, ¿no? Creo que es como un poquito el resumen. Y otro que sumó con los dos pilotos es Williams. Eh, Exacto. pero ahí Y ahí, quizás un poco más fortuito, te diría. totalmente porque Sainz no hubiera entrado si no era por las descalificaciones. Ahí quiero levantarte un punto que en declaraciones de Carlos Sainz durante el fin de semana, previo a la carrera, dijo que él creía que como mínimo le iba a tomar 5 carreras en acostumbrarse a un nuevo equipo y un nuevo auto. Y que ante eso un poco se excusaba de los rendimientos que viene teniendo. Porque ya la quali había sido bastante mala también de Sainz. Y digo, mi pregunta es, ¿cuán real es eso de que necesitas 5 carreras para acostumbrarte a un nuevo auto y a un nuevo equipo? Y si debería ser como la barrera que tendrían que tener todos los que debutan con un nuevo equipo en esta temporada. A ver, cada piloto es un mundo. Yo creo que el choque más grande para él es pasar de tener un auto que te permitía hacer podios o hasta ganar carreras a tener un auto que hoy, si bien está mejor que el año pasado, hay que decirlo, nada. Sí, Está para terminar octavo, séptimo, noveno. Entonces, sexto no. haciendo una carrera, Albon haciendo una carrera casi perfecta, nada, hubiese sumado 2 puntos. Entonces, tampoco es que tiene un auto. Pero, a ver, pues, si vos te fijás, más allá de la descalificación de Hamilton, Hamilton tiene 2 carreras en Ferrari. Sin Sí, embargo, hubiese terminado sexto, con un auto que no estaba para mucho más, gana una ganando, sprint. ganando una sprint, clasificando en pole en Space Shootout. Y otro ejemplo mucho más claro en un Williams, que es Franco Colapinto pasando de F2 a F1, o sea, directamente otra categoría, y sumando puntos con un auto que era peor que este. Eh, Nada, evidentemente no se está sintiendo cómodo. Y está bien, si él necesita 5 o 6 carreras, puede ser. Yo no creo que sea la norma decir, no, cambié. Fíjate que Ocon también cambió de equipo. Sí. Y Ocon hoy hizo una gran carrera con el auto que tenía. Entonces, La primera, a él le darán 5 carreras porque es Carlos Sainz. no, Carlos, no pasa nada. O sea, no es que va a tener, no es que le van a rescindir, porque aparte no le pueden rescindir porque Williams no tiene la plata para hacerlo, pero le van a tener paciencia, obviamente. No creo que haya un problema desde ese lado. Pero bueno, si Williams necesita lo que te decía recién, cuando tienes un auto que puede sumar, aprovecharlo y sumar. Y creo que estaba para estar un poquito más adelante, porque además no se lo vio en ningún momento, se lo vio rápido. No es que tuvo destellos de... todo el fin de semana estuvo, y este fin de semana no hubo lluvia. Pero bueno, a ver, Sí. creo que el golpe más fuerte es eso, no pasar de estar en un auto que te permitía ganar carreras a un auto donde peleas por sumar 2 puntos, 4 puntos. Bueno, y ya obviamente voy a hacer un paréntesis muy grande en este análisis de la carrera porque dijimos, hablábamos de lo mal que viene Lawson con Red Bull, hablábamos de Arby y vos recién nombraste a Franco Colapinto y no puedo hacerme lotario y obviar que post carrera varios medios, principalmente el medio español Motorsport, levantó una noticia, un rumor de que
Red Bull pondría la plata para llevarse a Franco Colapinto, porque Yuki Tsunoda subiría a Red Bull para sacar a Liam Lawson, viendo los rendimientos de estas primeras dos carreras, y Franco Colapinto tomaría el lugar en Racing Bull de Yuki Tsunoda. Sí, sería como una especie de préstamo por un año, una cosa así, si lo pasamos a términos futbolísticos. Vamos a ver. Vamos a ver. Cierto es que la carrera que viene es Japón y quizás Red Bull desde el lado comercial le vea un sentido a eso. Ahora yo te pregunto, ¿qué pasa si lo suben a Yuki y igual termina P14? Y evidentemente el problema está en el auto. Pues está bien, pero le vamos a seguir echando la culpa al piloto 2. Porque a mí No, 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 no. a mí no me cae bien Lawson, a mí me parece un tarado. Pero la verdad es que, aparte ves las imágenes de, viste, cuando están todos los pilotos, todo el tipo está solo, no lo quiere nadie. Pero más allá de que a mí me cae mal, digo, no es el primero. No, ya tuvimos a Albon, a Gasly, ¿no? a Checo. Todos pilotos que, si vos los ves, digo, en otros equipos, Gasly anda bien, Albon hoy con Williams anda bien, no son campeones del mundo, pero son pilotos que deberían hacerlo mejor. Entonces, ¿qué pasa si subís a Yuki y anda mal? ¿Y qué pasa si subís a Yuki anda mal? ¿Quién va a ser el próximo? ¿Quién va a querer subirse a ese auto? No, a ver, de eso eh, solo Red Bull claramente sabe lo que puede dar ese auto. Si los autos están al mismo nivel, el de Max Verstappen y el segundo auto, o si no, y para qué está ese segundo auto. La realidad es, si Yuki va, a ver, vos recién nombrabas a Gasly, Albon, Checo Pérez, digo, Checo Pérez la temporada pasada, en la primera parte de la temporada, el auto rendía a la par y Checo terminaba siempre en los primeros 5 puestos, vamos a decir. Sí, igual a Checo, a ver, yo no voy a decir que le sabotearon el auto como dicen, pero ya no lo querían más a Checo, entonces no le daban No, mucha no, bola, sinceramente. pero digo, el Gasly o Albon, digo, no sé digo, obviamente probablemente no le daban tanta bola como en el auto de Verstappen, pero ellos se arreglaban con un auto que estaba para competir en los primeros 8 puestos, vamos a decir, se arreglaban para hacer buenas carreras y meterse en esos puestos. Digo, si Yuki agarra Red Bull, y no te digo que termina a la par de Verstappen o metiendo podio, pero te digo, termina sumando puntos todas las carreras, yo creo que para Red Bull le sobra. Pero escúchame, es meterse en Q3 todas las carreras Sí, y después terminar entre los 10 primeros. Cuarto, sí. sexto, séptimo. Lo que está haciendo Antonelli, está bien, la carrera pasada finalmente fue cuarto, pero un poquito, un puntito, 6 puntitos para acá, 8. Total, ya sabes que Max va a sumar un montón. Bueno, lo que pasa es que, y yo rescato una entrevista que vi a Albon ya hace unos años, pero lo que me pareció muy interesante que le preguntaban, ¿no? Si realmente es que el auto, digo, que a vos te lo arman mal, ¿no? Lo que él decía es, Max tiene una manera de manejo muy particular y el auto está hecho para él. Entonces es Sí. muy difícil manejar ese auto. No porque sea malo, sino porque es muy particular. Es muy, va muy de punta, o sea, es muy difícil de controlar eh, y te hace ir perdiendo confianza. Vos sentís que en cualquier momento que Checo le pasó y le pasó a Lawson también, se te va de atrás. Entonces, cuando vos estás todo el tiempo con el miedo, digamos, entre comillas, de que el auto en cualquier momento se te va, bueno, terminás yendo más lento, ¿no? Un poquito lo que decía él era eso, no es que tienen algo contra los otros pilotos, pero, digo, bueno, de última, el auto 2, hacelo distinto, hermano. Hacer un auto quizás más lento, si querés, pero que sea manejable, porque evidentemente ya no le podemos seguir echando la culpa al piloto, porque Lawson, de nuevo, por más que yo lo odie, no es un piloto que esté para terminar clasificando 20 con ese auto. No, no, claramente. Eh, A ver, No, hay, después hay, el hay una clima, combinación y de después factores. hay otra cosa que de afuera es difícil de ver. Para mí el clima dentro de Red Bull de laburo no debe ser bueno. No, por supuesto. No, yo creo que Com- manejar, o sea, ser el segundo piloto de Red Bull no debe ser nada fácil. no, aparte de tener a Helmut Marko ahí tampoco ayuda. Se ha ido gente. Bueno, en fin, salió hasta Giampiero Lambiase a hacer una entrevista hoy bueno, para calmar un poco las aguas. Debe haber, Sí, sí. porque aparte a Checo le tuvieron que rescindir el contrato, o sea, pusieron plata para sacarlo. Entonces Sí, decís, el punto vos recién decías una cosa importante. Decías,
eh, algo como vos tenés que sumar puntos porque sabés que Max va a sumar un montón. Y está bien. Pero yo creo que lo que están viendo, lo que saben y ya se está viendo, es que este año Max no va a sumar un montón. No, no, no. Entonces, necesitan un tipo que con el auto, con el segundo auto, no te digo que vaya a la par de Max, pero digo, se meta siempre en los puntos porque necesitan compensar lo que Max no puede ganar. Por una cuestión, como hablamos el capítulo anterior un poquito, y ahí ya haremos un capítulo seguramente más extendido sobre este tema de cómo te va vos en la temporada, repercute en qué recursos vas a tener para la siguiente. Sí, no, no. Desde ya, aparte porque hay un tema comercial, Red Bull tiene sus sponsors, o sea, no, no puede decir último que te pase un Haas. O sea, eso no puede pasar. O sea, No, no, claramente. porque aparte, más allá de lo que vos decís, el presupuesto de Red Bull es muchísimo más grande que el de Haas, los recursos, la cantidad de gente. O sea, La no, calidad de gente, entre no te comillas, te puede quiero pasar. Vos tenés hoy 4 autos que son claramente más rápidos que el resto. Tenés McLaren, que para mí es el más rápido de Mercedes, por, un paso por delante de Ferrari. Lo que pasa que, bueno, Ferrari tiene 2 pilotos que le permite quizás suplir. hacer la diferencia. Antonelli va bien. Y después tenés el Red Bull, que para mí es el cuarto auto. Lo que está haciendo Max con el auto es una maravilla. Pero vos mínimo tenés que terminar en el top 8 como piloto de Red Bull. Top 8. Sí, 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 o sea, están las cuatro escuderías de delante, tienen que repartirse esos 8 puestos, Top en la 8. teoría. Después vemos. Si algún día te va mejor, va. Pero evidentemente hay un tema ahí que no, no. O sea, de última, hacer un auto más parecido a Racing Bulls, más fácil de manejar. Decís, che, pero este auto no está para ganar carreras. Bueno, pero evidentemente así como está, tampoco está para ganar carreras. No, no, Entonces, claramente. bueno, nada. Me parece que veremos qué pasa. Yo, que Franco se meta en la estructura de Red Bull es un tema, porque es esto mismo. ¿Qué pasa después si no te va bien? No, a ver, el punto es, si, como vos dijiste, en términos futbolísticos, es un préstamo por el resto de la temporada y después vuelve al PIN, bueno, ¿qué pasa después? Es un problema más de Red Bull que de Franco. Digo, yo creo que un poco lo de Alpine era Alpine Sumo Briatore, que decíamos le va a sumar un montón a Franco de conocimiento. Es, le, le conviene a esta altura a Franco. Aparte, otra cosa, no perdamos de vista lo que dijimos hace un rato. En Alpine, el otro rookie, que es Duhan, se las están mandando todas también. Entonces, no sé cuánto le quede en la cuerda a Duhan. Digo, suponiendo que no lo quieran sacar, pero sigan este ritmo y no te digo que en las 5 carreras tenga penalizaciones, pero en las primeras, para la carrera 8 9 ya no le queden puntos a la licencia, tenga que faltar una carrera por la cantidad de puntos perdidos, ya Franco va a tener una oportunidad ahí. Entonces digo, Yo te voy a decir eh, lo mismo que te dije a finales del año pasado, que es que si le ofrecen un asiento se tiene que sentar y manejar. No importa dónde. pero no, A no, préstamo, a préstamo. ok, está, sí, 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 está bien, por eso. Si vos decís, si mañana le dicen, se cierra lo de Red Bull, a préstamo, decís que vaya, no importa. Si le ofrecen un asiento en Racing Bulls por 22 carreras, Sí, me parece que vos decís, sí, Dujan le va mal, está bien, bueno, pues mete 3 carreras buenas y no te quedaste y se sin el acabó. pan. Te quedaste sin el pan y sin la torta. Sí, sí. Eh, Cuando te ofrecen un lugar, no son muchos asientos, el año que viene va a haber 2 más, pero cuando te ofrecen un lugar te tenés que sentar y manejar. Capaz te va mal. Bueno, puede pasar. A ver, peor que Lawson no le va a ir. No, 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 no creo que no. Creería que no. Digo, la otra pregunta es, ¿esta es la verdadera cara de Lawson? ¿O, o tuvo mala suerte estos 2 primeros fines de semana y puede estar para algo más? No, a ver, yo no creo que esté. A ver, en Racing Bull, si bien para mí había sido menos que Tsunoda, tampoco es que era un desastre. Lo que pasa es que vos llegás ahí, boqueaste. Porque además eso, él Sí, se puso en el lugar de decir, yo vengo acá a pelear. Tal. sí, sí, sí. Porque nadie esperaba que él, o sea, cualquier piloto que llega a ser segundo de Max, nadie espera que le gane a Max. No. Eh,
Y después se equivocó una vez, se equivocó 2 veces y ¿qué pasa? Como boqueaste y no te quiere nadie, ya te dicen Slowson, no te habla nadie, las redes te matan. Todo eso se lo ganó él. A ver, Perdón. hay pilotos que terminan últimos. Yo no veo a nadie diciéndole a Hulkenberg que es un burro porque terminó último con un Sauber. Pero bueno, si No, no. vos te hiciste el poronga, por decirlo mal y pronto, bueno. eh, Voy bancátela. a, voy a, voy a hacer un comentario a título totalmente personal y me hago cargo de esto. De los mejores apodos de los últimos años es Lawson. Pero es Eh, que, viste, uno a veces tiene que ser un poco más humilde, me parece. sí, sí, sí. La pregunta es, yo te digo recién si existe la verdadera capacidad de Lawson o había algo más. Digo, tal vez fue un error de Red Bull ponerlo a Lawson y no subirlo a su noda y darle a Lawson el Racing Bull. A ver, no teníamos programa en ese momento, pero yo te lo dije, para mí es un error, ¿no? Un tipo que tenía 8 carreras, 9, ahora no, se me escapa el número. No, 12 Eh, creo que eran, 12. 12 carreras. Eh, a manejar un auto tan difícil como un Red Bull, ¿viste? Para mí era un error, pero bueno, ellos dijeron no, porque queremos poner a alguien de la academia, bueno, no lo querían poner a Yuki, bueno, nada, cosechás lo que siembras, cosecharás lo que siembras. Y Sí, sí. la adaptación, evidentemente, se le hizo más difícil. Yo no creo que sea un piloto tan malo como ese. Lo que pasa es que si él ahora lo limpian en Red Bull, no van a conseguir asiento en ningún lado. Se terminó la carrera de Fórmula 1. Sí, sí. Es así. Y Se van a ir al NASCAR totalmente, o al IndyCar. totalmente autoinfligido, porque vos fíjate que Albon sale de Red Bull y consigue el lugar. Eh, Checo no, porque bueno, ya es un piloto de más edad, pero lo mismo Gasly. Ah, sí. Entonces, bueno, nada, que se joda. Pero bueno, veremos si finalmente es así. Eh, Publicitariamente que Yuki suba en Japón tendría sentido. También me Sí. parece que echar un piloto por 2 carreras fueron muy Eh, malas, es cierto, pero es un montón. sí. ¿Y cuánto mea culpa hace el mismo equipo también acerca de ese desempeño? O sea, pues, yo no sé si tampoco es esto, es 100% responsabilidad de Lawson estos 2 malos fines de semana, o hay responsabilidad también de Red Bull. A ver, si yo pongo un pibe que debuta en primera a jugar con la selección a los 2 partidos, y lo más probable es que vaya a jugar con cagazo, ¿no? Sí, Bueno, a ver, él es mejor sí, sí. piloto que esto, no lo dudo. Pero bueno, las circunstancias no lo ayudan. eh, y nada, eso. No tengo mucho más para decir. La verdad es que fue un desastre todo lo que hizo. Pero no creo que sea 100% culpa de él. Vamos a cerrar un poquito lo que fue el análisis del Gran Premio de China con 2 cuestiones chiquititas. Voy a empezar al revés, va a ser en el sentido. Sauber, como el meme de los Simpson, el equipo del que nada se esperaba, nada está haciendo. eh, Porque a pesar de una muy buena clasificación de Hulkenberg, se vinieron los 2 autos para atrás, tuvieron problemas y terminaron, como dijiste vos, solo delante de Tsunoda porque Tsunoda tuvo que hacer una tercera parada en boxes por la rotura del. Perdón, porque no paró en boxes, pero tenía el alerón roto y no No, no, podía hacer sí, nada. sí paró, sí paró. ¿Terminó parando? Ah, o sea, No, ok, porque por reglamentación de la FIA, tenés si vos razón. tenés un No pedazo que se está veía. colgando, bueno, pedazo de auto, La, ¿no? Sí, sí. Tenés La, que, la nueva reglamentación de la FIA que dice que cuando la rotura implica un peligro de algo más, tenés que sí o sí parar en claro. boxes. Entonces Yuki termina último, pero porque tuvo una tercera parada por a raíz No, de ese, no de ese así, problema. en comparación no así lo de Leclerc, porque como Leclerc se le rompe y se desprende, ya el pedazo ya quedó en la pista y de hecho el Ferrari roto iba más rápido que el Ferrari completo, lo cual es increíble, realmente es Bueno, increíble. en la transmisión de ESPN, vamos a decir, de Disney Plus, de Fernando Tornello, decía esto es eh, el
cómo fue la palabra que dijo, pero no me sale ahora, pero algo así como el infierno de todo ingeniero, porque el auto con un alerón roto andaba mejor que cuando estaba entero. Sí. Entonces decía, era increíble, porque hizo un ritmo, tuvo Leclerc en esas vueltas que no se puede creer. Sí. Así que bueno, ¿querés que repasemos cómo quedó el top 10 con las descalificaciones? Sí, 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 dale. Lo último antes de eso, lo único rapidito es, se repite en el caso de Aston Martin, Stroll sumando puntos y Alonso abandonando. Sí. A ver, igual Alonso yo creo que probablemente hubiese sumado por cómo se dio con las descalificaciones y eso. Pero bueno, un problema mecánico lo dejó sin chances. Sí, Pero bueno, buen arranque de Stroll, eso sí hay que decirlo. Que yo lo he criticado mucho, pero la verdad es que sus dos primeras carreras hay, fueron muy correctas. hay que sacarse el sombrero, sumó en las dos. Y como decíamos, con las descalificaciones quedó, bueno, Oscar Piastri primero, Lando Norris y George Russell completando el podio. Verstappen, cuarto, Ocon, Antonelli, Albon, Oliverman, Lance Stroll y Carlos Sainz metiéndose décimo, sumando ese puntito para Williams. Decir que McLaren, Haas, Williams y Mercedes fueron las cuatro escuderías que metieron sus dos autos en los puntos. Sí, exactamente. Exactamente. ¿Sí? Y Alpine, el único que hasta ahora no ha podido sumar, que iba a sumar, pero bueno. Sí, quedó descalificado Gasly. Repetimos, Alonso fue el único que abandonó en carrera en la primera vuelta, de hecho. No, creo que fue en la segunda, pero tuvo un problema de frenos rápidamente y tuvo que abandonar. Descalificados Leclerc, Hamilton y Gasly. Y lo que decíamos, Hadjar terminó decimoprimero, habiendo hecho dos paradas. O sea, tranquilamente hubiera entrado en los puntos si no hacía esa segunda parada. No, y si Duhan no se dedicaba a tirarlo a la mierda, básicamente. También, Porque venía también, rápido Hatchar y no. Duhan porque se emperró de en no hecho, dejarlo pasar. de hecho, Duhan termina decimotercero por debajo de Hadjar y de Liam Lawson. Que ya después de todo lo que dijimos de Lawson, si vos terminaste atrás de Lawson, habla muy mal de vos. Sí, sí, sí. No, no en el caso de los Sauber y de Tsunoda que tuvieron problemas mecánicos. Estamos aclarando ese punto. Pero bueno, y entonces, como decías vos, Alpine es la única escudería que hasta acá no sumó puntos. McLaren lidera a constructores con 78 puntos, Mercedes 57, Red Bull queda con 36, todos de Verstappen. Williams suma 17, o sea, la temporada pasada Williams había sumado creo que 14 puntos toda la temporada. Y ya tiene 17 en las dos primeras Gran Premios. Ferrari queda con 17 también, Haas 14, Aston Martin 10, Sauber 6, los 6 de Hülkenberg de la carrera en Australia, y 3 de Racing Bulls, que son los de la sprint que hizo Tsunoda. Ujú. Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí? Ferrari detrás de William. Exacto, Ferrari detrás de Williams, no es menor, y no solo en constructores, sino también eso sucede a nivel pilotos, donde el puntero al momento es Lando Norris, el segundo es Verstappen, perdón, Lando tiene 44 puntos, Verstappen tiene 36, como dijimos, todos los puntos de Red Bull son de Verstappen, Russell 35, Piastri 34, está todo muy apretado, y quinto aparece Kimi Antonelli con 22. Sí, sí. Buen comienzo de año para Kimi, la verdad. 22 puntos para el rookie. Y después sí, Albon 16, Ocon y Stroll 10, Hamilton 9, Leclerc 8. O sea, las dos Ferrari están novenas y décimas en el torneo de pilotos. Abajo de Stroll. Abajo de Stroll. Abajo de Stroll. No es Perdón, un menor saludo a decirlo. todos los tifosi. Nada, mis condolencias, pero bueno, hay que reírse un No, poquito. no, bueno, el tifosi más grande que tenemos nosotros es el que está hoy ausente, Menos mal que no pero. vino hoy, porque si no, iba a ser una No, hora no, del pero puteando. igual me escribió a mí por privado y me dijo que el próximo episodio que quiere un momento para hacer una editorial él solo en cámara y hablando de Ferrari, así que Sí. prepárense, eso les voy a decir. Y ya, bueno, ahora tenemos el primer fin de semana sin carrera, que vamos a tener episodio, así que seguramente
vamos a estar hablando de algún tema. Hay varios temas que, si vos me preguntás ahora a mí, yo tengo varias cosas, varias puertas ahí para abrir y decir, hablemos un poco de esto, de lo que se viene. Tenemos Japón en 3 semanas, sería el Japón, ya si no me equivoco, también va a ser de madrugada para Latinoamérica, Creo que 2 de la mañana de Argentina, si no me equivoco. la carrera, por lo cual la cual iba a ser a las 3, porque siempre son una hora más tarde. Así que, bueno, De todas maneras es en 2 semanas. en 2 semanas. Tenemos un fin de semana libre, así que seguramente el capítulo que viene estaremos haciendo la previa a eso, viendo qué pasa porque si anuncian lo de Tsunoda finalmente, me imagino que va a ser pronto, más pronto que tarde. Y no creo, comercialmente lo necesitan. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, y ahora tendremos que hacer, como te decía recién, un poquito de preproducción, a ver de qué vamos a hablar el episodio que viene. Se me ocurre rápidamente cuestiones de explicar esto del reglamento, de cuestiones de cómo las escuderías reparten los ingresos y los tiempos del túnel de viento. Se me ocurre hablar del ingreso en una escudería para 2026. Hay un montón de temas para hablar. No sé, vos ahí, ¿qué pensás, Carrie? ¿Qué te gustaría que hablemos el episodio que A viene? ver, el tema, si se da lo de Tsunoda y lo de Lawson, sería, igual después lo charlábamos, sería interesante hablar justamente, ¿no? De ese asiento 2 de Red Bull desde que se fue Ricciardo y repasar un poquito, ¿no? Cómo le fue a cada uno de los que fue pasando por ahí también podría ser una buena posibilidad. También. Pero bueno, veremos porque quizás no sucede y nos terminamos yendo por otro lado o pasa otra cosa, vamos a ver. Sí, también, pero lo más importante es saber qué quieren escuchar ustedes, de qué quieren escucharnos ustedes, y para eso les pedimos obviamente que en los comentarios, ya sea en YouTube o en Spotify, pueden dejarnos todos los temas que les interesaría que sumemos a los episodios, qué les interesa saber, si hay algo que no saben y les quisieran aprender de lo que es Fórmula 1, que quieren que desarrollemos más a fondo. Todo es bienvenido y obviamente toda difusión que nos puedan dar también se los vamos a agradecer. Suscribirse en YouTube, seguirnos en Spotify, seguirnos en Twitter también. En YouTube y en Twitter, o X, como más les guste, yo soy de la vieja guardia y para mí sigue siendo Twitter, es @corra quien corra. En Spotify nos encuentran como Corra Quien Corra Podcast. Like, suscripción, 5 estrellas, bueno, ya saben todos más o menos lo que se pide habitualmente. Creo que encontramos varias cositas para hacer de una carrera que no tuvo demasiadas sorpresas. Encontramos cositas para hablar, Carrie. Sí, no, sí que podemos hablar 4 horas, yo no tengo problema, pero la idea es que ande alrededor de una hora, estamos en eso, así que me parece que es un buen momento, antes de que nos vayamos por la rama de nuevo, Sí, sí, sí. para ir cerrando. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, ya saben todo cómo seguirnos. Ya vamos a estar de vuelta al episodio que viene, espero con los tres. Y nada, agradecerles este tiempo que nos han brindado. Será hasta la próxima, Carrie. Un abrazo para todos. Adiós. Rojo semáforo, el pulso a 1000. El asfalto quema, sangre febril.